En este video vamos a dar movimiento a nuestro objeto player. Primero pensemos en cómo queremos que actúe nuestro objeto player. Queremos que el jugador se mueva alrededor del área de juego, permanezca en este campo y no salga al exterior. Queremos que cuando exista una colisión con los objetos que son coleccionables, los capture. Eso requiere de física. Unity nos provee de dos sistemas para manejar la física de nuestro juego, uno en 2D y otro en 3D. Estos sistemas son compatibles, en el sentido de que ambos pueden estar presentes en la misma escena, pero no pueden interactuar entre sí. Para nuestro juego usaremos física en 2 dimensiones. Para que un objeto de nuestro juego use física en 2 dimensiones, necesitamos añadirle un componente Rigid Body 2D. Vamos a adjuntarle un componente a nuestro objeto player. Para ello debemos asegurarnos de tener seleccionado el Game Object Player dentro de nuestro menú de jerarquía en el lado izquierdo. Manteniendo el objeto seleccionado, ahora vamos a dar clic al botón Add Component. Aquí encontramos varias categorías. Dentro de la categoría de física en 2D, elegimos la primera opción, que es un cuerpo rígido en 2 dimensiones, o Rigid Body 2D. En este lado derecho, en el inspector, vemos que el objeto player tiene componentes asociados a él. El que acabamos de agregar tiene también el Sprite Renderer y el componente Transform. Nosotros podemos minimizar estos componentes. Ahora, para conseguir el movimiento del objeto player, que vendría a ser el Omni, tenemos que leer las pulsaciones del teclado que realiza el jugador y según esto aplicar una fuerza sobre el objeto para conseguir que se desplace en la escena. Cuando el usuario presiona las teclas del teclado, esto se considera como entradas. Cada vez que el usuario realiza una entrada por teclado, el objeto player se va a desplazar. Y esto lo vamos a conseguir haciendo uso de un script que vamos a escribir desde cero. Para asociar un script hacia un objeto determinado, hacemos clic nuevamente en el objeto, en este caso el objeto player, y hacemos clic en Add Component. Pero en este caso escogemos la opción que dice Nuevo Script en la parte final. Aquí nosotros podemos dar un nombre al script. En este caso lo llamaremos Player Controller. Y también podemos escoger el lenguaje de programación. Se puede realizar en C# y en JavaScript. En este caso usaremos C#. Creamos y asociamos el script a nuestro objeto player. Luego de hacer esto, nosotros vamos a ir a la parte inferior a la vista del proyecto y vamos a hacer clic en Assets. Como vemos, tenemos las carpetas que creamos en el primer video y tenemos un script, pero que no está ubicado correctamente. Se ha quedado por defecto en la raíz de nuestro directorio. Entonces lo que queremos es ubicarlo dentro de nuestra carpeta de scripts para mantener organizado nuestro proyecto. Si hacemos clic sobre este archivo, veremos una previsualización del código en el lado derecho, en el inspector, pero este código no es editable. Para editarlo, hacemos clic aquí en el botón de Open. En este caso el código se ha abierto en el editor de Visual Studio por defecto. Nosotros podemos cambiar esta configuración y abrir el código en otro editor que no tiene por qué estar asociado necesariamente con Unity. Para hacer esto vamos a ir al menú Edit, Preferencias, y aquí vamos a ubicarnos en la pestaña External Tools y escoger el editor que vayamos a usar. Aquí está marcado Visual Studio 2012. Puedo buscar, escoger otro editor o usar el que viene internamente con Unity, que es este editor llamado MonoDevelop, que es el que usaremos en este caso. De esa forma, cada vez que abramos un script, aparecerá por defecto en MonoDevelop, que es el editor que incluye Unity. Este código
se corresponde con un código por defecto que aparece cada vez que creamos un nuevo script en C#. Nosotros en este caso vamos a eliminar estos dos métodos para crear los que vayamos a usar desde el inicio. Dentro de nuestra clase PlayerController nosotros vamos a definir la función FixedUpdate. Nosotros tenemos dos opciones: usar la función update o usar la función FixedUpdate. La función FixedUpdate la usaremos en este caso, dado que el código que vamos a escribir es un código fijo relacionado con las relaciones físicas que existen entre los objetos, que es diferente al propósito de la función update, porque la función update se asocia con el refresco continuo de la pantalla del juego, es decir, cada vez que se renderizan los frames del juego, eso se asocia con la función update. En este caso estamos usando FixedUpdate porque, como menciono, nuestro código es código relacionado a la física, que se establece y queda definido. Aquí nosotros vamos a hacer uso de la clase input para obtener información de las entradas que realiza el usuario, el jugador. Vamos a hacer uso de la función getAxis. Como se observa aquí, la función getAxis requiere de un parámetro que es una cadena, un string, con el nombre del eje que queremos obtener. En este caso nosotros usaremos la palabra vertical y asimismo la palabra horizontal. Estas funciones nos van a devolver valores en el eje X y en el eje Y, dependiendo del parámetro que le pasamos. Y vamos a guardar esos valores en dos variables de tipo float, dado que van a guardar información de números decimales, no de enteros. Por eso usamos float. Ahora nosotros necesitamos obtener una referencia del objeto que vamos a mover. El objeto player que creamos antes tiene un componente rigid body 2D que ya lo habíamos definido. Tenemos que obtener una referencia de dicho componente en el código. Para hacer ello, nosotros vamos a solicitar esa instancia en la función start cuando inicie el juego. Vamos a declarar como un atributo de la clase a la variable que va a guardar la referencia. De esta forma, la variable tiene como nombre rb2d. Puede ser cualquier nombre, pero en este caso son las iniciales de la clase que estamos referenciando. Entonces aquí vamos a asignarle un valor a dicho atributo. Como estamos queriendo obtener un componente, usamos la función getComponent y le indicamos entre estos paréntesis angulares la clase que vamos a obtener, quedándonos de esta manera. Como ya tenemos la referencia de nuestro objeto, podemos aplicar métodos sobre este. El método que vamos a aplicar es addForce. Esto va a aplicar una fuerza sobre el objeto. Y para aplicar una fuerza se requiere de una instancia de vector2. Vector2 es un objeto que se compone de un valor en X y un valor en Y. Vamos a crear un objeto vector2 al que llamaremos movimiento y vamos a instanciarlo de esta manera. En su constructor le pasaremos dos valores. Como aquí se observa, el constructor recibe dos variables que son decimales, pero también podrían aceptar enteros, ya que un decimal es más genérico incluso. Y aquí, en agregar fuerza, le pasamos el movimiento que vamos a aplicar sobre el cuerpo. Ahora, está incorrecto que indiquemos aquí el valor de 5 de forma constante, porque nosotros tenemos el valor de la fuerza que se debe aplicar, porque se está leyendo ello desde el teclado. Por eso es que aquí, como se relaciona con el eje X, ponemos el valor de move horizontal y en este otro lado el valor del movimiento en vertical.
que son variables que obtenemos al inicio en las líneas 15 y 16. Con esto tenemos el código básico para mover nuestro objeto. Vamos a guardar y vamos a volver a Unity para presionar el botón de play. Una vez más, voy a presionar nuevamente play para observar mejor qué es lo que está ocurriendo. Como se observa, el ovni cae. El objeto está descendiendo porque, como estamos usando física, por defecto se aplica una gravedad sobre los objetos. Vamos a seleccionar el objeto player y en el lado derecho vamos a expandir el componente Rigid Body 2D. Aquí nosotros tenemos una propiedad llamada Gravity Scale. Es la escala de la gravedad, está en el valor de 1, que es el valor que viene por defecto. Le asignaremos el valor de 0 para que no exista una gravedad. Si reproducimos nuevamente, el ovni ya no se mueve. Y si ahora uso las flechas del teclado, el ovni ya consigue moverse hacia donde se le indique. Pero el movimiento es muy lento, obedece lentamente las pulsaciones del teclado. Esto es porque por defecto el movimiento es muy lento. Entonces lo que vamos a hacer es usar un factor para que nuestra fuerza, la fuerza que aplicamos sobre el objeto, sea mayor. Eso significa de que si nosotros multiplicamos el vector 2, digamos por el factor de 1000, el vector 2 por 1000, entonces la fuerza se aplicará con mayor énfasis. Pero si escribimos 1000, nosotros tendríamos que venir al código cada vez que quisiéramos cambiar el valor de este factor. Por ello es que mejor usaremos una variable llamada speed. Esta variable la vamos a declarar como un atributo también de nuestra clase, que será una variable de tipo float. Y vamos a iniciarla dentro de la función start. Hasta aquí volvemos nuevamente a Unity, presionamos play y si presiono la flecha hacia la derecha, no hay ningún cambio aparente porque he olvidado guardar el script. Con control S guardamos los cambios. Reproduzco esto. Si presiono a la derecha, el objeto desaparece instantáneamente. Eso es porque la velocidad que asignamos es muy alta. Pero aquí hay algo bueno, que como nosotros hemos creado nuestra variable speed como pública, podemos modificarla desde la sección de componentes en el inspector. Aquí nosotros tenemos el atributo speed en 0. Le vamos a asignar el valor de 10 y esto nos permite a nosotros asignar valores desde Unity sin tener que ir al editor, gracias a que speed lo hemos declarado como un atributo público de nuestra clase PlayerController. Entonces este valor que le asignábamos de 1000 en la función start ya no es necesario, porque el valor que va a adoptar va a ser el que se asigna aquí en el componente asociado al script. Voy a ejecutar nuevamente el juego. Y ahora ya es posible realizar un mejor movimiento. Sin embargo, el objeto desaparece porque puede salirse desde el marco del juego en sí. Es decir, puede desaparecer desde el tablero, puede salirse de él. En el video siguiente vamos a ver cómo añadir colisiones para que este ovni no desaparezca del área de juego permitido.